Ok, pensemos en funciones de dos variables, de dos variables independientes, que es lo que podemos graficar. Entonces, la expresión de la función puede darse de tres maneras. Número uno, que se dé en forma explícita, donde la variable z esté despejada. Y es el caso que presento en el ejemplo, ¿no? Que ahí solo sería, pues básicamente, mandar a restar y definir cómo esa resta. Sí. Número dos, que esté en forma, la función, lo que estoy marcando en verde, que esté en forma implícita. En el cual la función, la z no va a estar despejada, entonces lo que tendríamos es una función x, y, z. Podría ser igual a algo, ¿no? Igual a una constante. Podría ser que, por ejemplo, en el caso de una esfera o de cualquier superficie, pensemos en una cuádrica, pero en el caso de la esfera es más simple para dibujar o para pensar. Entonces, en ese caso, no está despejada la z como el caso anterior, pero igual la función u se va a definir de la misma forma. Yo simplemente digo u es igual a la función y pasa al otro lado. O sea que lo complejo podría ser que no esté despejada la z, pero eso no va a ofrecer ningún tipo de diferencia. Y tercero, que se encuentre en forma paramétrica. Donde vamos a tener que la variable x es una función, llamémosle f de t, que la variable y es una función, bueno, estoy pensando en una, mejor así, que la función x esté, digamos, así, en términos de u y b, y que la función y también. Solo que la función puede ser diferente. Digamos que x, y también z. Perdón, creo que alguien estaba queriendo ingresar. No hay otro. Ok. Entonces, la situación es que en este caso, que sería un caso que no se mencionó, está más pensado, número uno, a que está colocada en una forma paramétrica, o número dos, que viene dado en otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, adelantándonos un poquito, ¿no? Que nos digan es una esfera y nos dicen x igual a 2 seno de teta coseno de phi, y igual a 2 seno de teta. Esto realmente no hace falta saber ahorita que es una esfera, pero esto define una esfera. O sea que la representación así. La representación de esto es la misma de esto. Una esfera de radio 2. Entonces, quizás al verlo de esta manera, ya definir, ok, que tengo que ver una función u pasando a restar, ya no lo podría hacer. Quizás sería el caso extraño que se me podría ocurrir. Lo que pasa es que solo me menciona un caso hipotético, pero no me dice cuál es. Quizás sería lo único raro, ¿no? Entonces, pero esos casos que estén normalmente en forma paramétrica van a ir pensados en que estén colocados
en un sistema de coordenadas diferente, que los parámetros, en este caso yo menciono U y B, pero podrían ser teta y phi, solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace en los casos, que es un caso que queda, pues yo suelo decir, fuera del alcance del curso, porque repito, no es un curso de cálculo 3. Lo que normalmente se hace entonces al tenerlo en forma paramétrica es, voy a tratar de representar la imagen acá. Y creo que pueden encontrar información si quieren profundizar ese caso en un libro de cálculo en la parte final. Al final de cuentas, se definen dos vectores dentro de la curva y luego se va a definir un producto cruz y recordemos que el producto cruz tendría la ventaja de que es un vector perpendicular. Ahora, ¿cómo definirlos? Esa es lo que deberían entonces investigar si les interesa ese caso, pero repito, hay situaciones que de repente se van a salir no por cuestión del tema, sino por cuestión de tiempo, porque recuerden que no es un curso de cálculo 3. Entonces, quizás déjenme, les voy a buscar un libro, no sé qué libro usaron en cálculo, pero el producto cruz, recuerden que el producto cruz es el resultado es un vector perpendicular. Entonces, por ejemplo, les voy a dar la referencia del libro de cuáles que usan en cálculo. Bueno, antes usaban Stewart, ahora no sé cuál usan. Pero voy a colocar el libro de Stewart, que creo que es el más completo. Si ustedes se van incluso al libro de Stewart, o cualquier libro de cálculo 3, bueno, de cálculo en general, y se van a la parte de vectorial, en realidad ellos no definen, no lo trabajan con el gradiente. Página, perdón, no estoy compartiéndola. Aquí está. Sería lo de paramétricas, lo pueden encontrar así. Ok. Aquí está. Es una idea parecida. Por ejemplo, entonces, tienen las ecuaciones paramétricas. Sería X en función de U, Y en función de... dependen de dos. Entonces, el RU que yo puse N es derivarlo con respecto de U. El otro es derivarlo con respecto de B. Vean que básicamente lo que están buscando son los vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que todavía no están habilitados los videos del cambio de variable, pero la situación es, yo defino un RB o un RU que sería derivar X con respecto de U, derivar Y con respecto de U, derivar, no sé si estoy compartiendo la pantalla, perdón, tengo que poner pantalla completa, ahí. Y hago lo mismo, solo que derivando con respecto de B. Entonces, si vamos viendo más adelante, cuando veamos lo del cambio de coordenadas, esto, al final de cuentas, van a ser L1 y L2.
en lo que llamamos el sistema de coordenadas, y luego entonces el producto cruz de estos dos me daría un vector normal. Esa es la idea. Ahora, ¿hace falta eso? No, porque en realidad cuando tengamos una situación paramétrica, vamos a estar hablando de que estamos en otro sistema de coordenadas y por lo tanto vamos a saber cuáles son, cómo determinar el vector normal, porque estaríamos en esas coordenadas, no directamente en las cartesianas. Entonces, se van a cualquier libro de cálculo, por ejemplo, voy a poner de un solo, el libro de cálculo viene y una integral doble la define así. Por buscar un caso extraño, ¿no? Aunque es algo que realmente no me gusta mencionar porque no vale la pena. No vale la pena porque cuando veamos las coordenadas vamos a ver una forma también más simple. Entonces, esta sería la expresión general, pero como lo menciono, hacen un producto cruz, o sea, definen esos vectores de posición. El producto cruz sería un vector perpendicular y sería la forma de calcular el vector normal. Solo que aquí ya queda directamente, y lo pueden probar ustedes, cuando vean, todavía no aparece, porque ya está el recurso del factor de escala. Cuando vean el factor de escala es exactamente lo mismo, solo que aquí está más obligado, por así decirlo, o más directo porque solo enchutan en la fórmula. Lo que pasa es que, repito, tiene que ser la superficie definida de forma paramétrica. Esos serían los tres casos, ¿no? Pero en realidad el tercero se abarca directamente en el sistema, cuando veamos sistemas de coordenadas, entonces no haría falta verlo de esa forma. No sé si está clara la duda. Sí. Ahora, el otro caso sea que pues, sea una función extraña, pero es que tiene que ser uno de estos tres, ¿no? No podría haber otro caso diferente a esto, o sea, que la da de forma explícita, que la da de forma implícita, que la da de forma paramétrica, pero la paramétrica, repito, se puede ver como que estamos en unas coordenadas diferentes o revisarlo de la manera en que trabajan los libros de cálculo. Pero es una opción que de repente es más, ¿cómo podemos decirlo? Más específica, porque vemos que cuando lo del factor de escala es más general. Por eso realmente esto no lo suelo mencionar, pero es, repito, en cualquier libro de cálculo lo pueden encontrar. No sé si tienen otra consulta. Vamos, que la participación es lo que cuenta. No sé si alguien me ha preguntado. Ingeniero, Dígame. con respecto a la aplicación, tengo una duda. ¿Aplicación En el de video qué? 2 de Edpuzzle, Ajá, ok. o Sí, sea, dígame. en el video 2 en gradiente 2, o sea, al final del video me sale que tengo que volver a verlo para que me salga como en el primer video, al final ahí me sale listo en los primeros videos, pero cuando llego al gradiente 2, no me sale listo. Solo me dice que tengo que empezar a ver el video otra vez. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Sí, dice que 34 minutos lo vio. Lo vi completo. Ahorita iba por la tercera vez, volviéndolo a ver, y no me lo vuelve a tirar. Ah, qué raro. Voy a revisar. No, pero con 90% creo que es un porcentaje aceptable. Sí, pero solo es con ese nada más. Pero de los contenidos, me gustaría que las preguntas fueran de los contenidos. No, sí, solo quería ver si eso iba a afectar a la hora de la actividad. No, 90% no es
Es casi todo el video, quizás los últimos minutos. Está bien. Ok, muchas gracias, ingeniero. Lo demás, claro, lo que va a suceder y lo voy a anticipar es que como no los han visto, pues no van a poder preguntar. Ok, sí que solo 3 personas. 3 personas han visto los primeros 3 y tenían que haber visto los primeros 6. O sea que no estaba haciendo su trabajo. Vamos a ver, entonces empiezo con las preguntas yo. Una de las cosas que se pueden hacer o que va a ser útil y que de repente va a aparecer a lo largo del curso son trabajar con identidades vectoriales. Claro, las identidades vectoriales tendrán que estar basadas en 2 tipos, ¿no? Si son solamente con operaciones vectoriales básicas, o número 2, si son operaciones diferenciales. Sí. Entonces, las operaciones vectoriales, cuando digo básicas, me refiero a que solo aparecen suma, producto punto, producto cruz y ya, pero mezclados, ¿no? Digamos, revoltijos si lo quieren decir así. Y operaciones vectoriales y diferenciales es que aparte de productos puntos, producto cruz, aparecen operadores, aparece, qué sé yo, el gradiente, aparece la divergencia y aparece el rotacional. Entonces, en muchos casos se debe reducir. Pensemos en lo que hacían ustedes en 111, en lo que agarraban una identidad trigonométrica, iban de un lado y luego pues llegaban al otro. Entonces, pensemos en la primera identidad que aparece en el libro de Bagnes. Voy a colocar el número de la ecuación. Ok, es la página... La ecuación 1.29. Que en un ejercicio pide verificar. Y aquí no hay nada todavía de electromagnetismo, no hay nada de cálculo vectorial, es simplemente vectores. La pregunta es, espera un momento, quiero prender la luz porque está un poco oscuro. La pregunta que hago es, ¿cómo demostrar esto? Porque es la ecuación 1.29 y si empiezan a leer el libro de Bagnes, van a ver el comentario que es el primer ejercicio. Entonces, ¿cómo demostrarían eso? Imaginen que les aparece un problemita ahí, demostrar eso. Con conocimientos de vectores, no es pensar en algo que sea avanzado.
Es decir, es una igualdad. ¿Cómo demuestran esa igualdad? Podría ser resolviendo ambos lados. Primero resolvemos un lado y el resultado de ese lo comparamos con el otro lado cuando resolvamos y ver Ok, si dan lo pero mismo. ¿qué definiría cómo A? ¿Cuál sería su A? Porque si se va a resolver. Un vector x1, y1, z1 y el b otro vector x2, y2, z2 y el c así, hacer todo un lado de la ecuación y luego compararlo con el otro y ver Exacto. si sea el mismo. Tenemos que hacerlo en el caso más general y por lo tanto tendríamos que definir un vector en variables. Porque tendría que ser parámetros, puedo dejarle A1, A2, A3, pueden ser las letras que ustedes quieran. Igual hago B1. B2 y el subíndice solo lo estoy dejando 1, 2, perdón, aquí era Y y Z. Solo lo estoy dejando para identificar a qué componente me refiero. Si la primera componente lleva un índice 1, si es la tercera lleva un índice 3. Entonces lo que hacen es la operación. Una opción sería, como lo mencionó Kevin, ¿no? Hacen la operación, hacen el producto cruz de A por B, o perdón, de B por C. Luego el resultado de eso, hacen producto punto con A, hacen ambos lados y pues si hacer toda la expresión queda igual, entonces es válida. Esa sería, digamos, una manera informal. La manera formal sería, agarro un lado y pues voy transformándolo, voy haciendo cambios, escribiéndolo de forma para que me quede en el otro. No comparando directamente, pero sí ya saber a lo que voy a llegar. Pero en todo caso, por simplicidad, hacer ambos lados y ver que al hacer las operaciones me quedo en igualdad, esa sería una forma de demostrar esa identidad. El problema es que muchos estudiantes cometen el error y dicen, lo voy a hacer para un vector y empiezan a darle valores porque de repente con numeritos es más simple. Claro, lo que pasa es que la situación es que de repente van a verificar que la identidad se cumple para 3 vectores en particular. Y tienen que probar que la identidad se cumple para 3 vectores en general. Entonces, normalmente cuando se hace una demostración, no se considera válida si la hacen con números. Tienen que dejarlo todo en variables porque se debe cumplir para componentes en general. Esa es una opción. De repente, si hay operaciones o identidades que son más extensas porque hay más mezclas, hay producto cruz, luego otro producto cruz, y a veces 3 productos cruces metidos ahí, evidentemente plantear 3 componentes y seguir haciendo producto cruz y luego otro producto cruz y luego otro producto cruz. Por ejemplo, la que sigue, que es la 1.30. Claro, son problemas que están propuestos en el libro y problemas que asumo van a realizar. Entonces, si tenemos 2 productos cruz, entonces como el vector B y el vector C están en variables, estarán de acuerdo que esto van a quedar variables y van a quedar mezclados el B y el C. Y luego hay que hacer otro producto cruz, esto se va a volver extenso. Pero claro, es una forma válida de hacer la demostración. Hacen ambos lados y luego verifican que es igual. Pero no hacerla para vectores con valores que ustedes han seleccionado porque no lo estarían probando en general.
La situación es que lo comento porque más adelante, yo les invito que los hagan así los ejercicios, porque más adelante se va a ver otra forma, con una notación quizás no tan común, yo suelo decir extraña porque no en todos los libros se menciona, pero el objetivo de esa notación y de esa forma es hacer demostraciones de este tipo, de identidades vectoriales, y no solamente con operaciones básicas, también después con operadores diferenciales metidos ahí. Y es una forma que reduce los cálculos. Ustedes van a ver si este problema lo hacen con los vectores A, B y C, poniendo las componentes y haciendo ambos lados, y después ven el video donde está hecho este resultado utilizando esa notación, se dan cuenta que esta notación es más simple, y por eso es que se la incluye, porque normalmente es algo que no se suele explicar, pero la incluí justamente para que vean y tengan esa herramienta para poder realizar operaciones vectoriales más simples. Preguntas. Si preguntan algo, no es necesario que habiliten el micrófono. De repente algunos tienen temor por el ruido que puedan tener. Eso creo que no debería generar preocupación, porque igual lo pueden escribir en el chat. Cualquier pregunta que tengan. Hago recordatorio, ¿no? Recuerden que se va a dar un puntaje de 5% de participación, pero la participación implica conectarse, preguntar y responder. Ok, ¿qué otra cosa puedo comentar de los primeros dos videos o las primeras dos clases que los 3 alumnos que me dice de PubSolve vieron? Con respecto al gradiente, ya sé. Vamos a hacerlo más iterativo. Si no, no van a participar, entonces. Ok. Sabemos que el gradiente es un operador. En el sentido de operadores, simplemente que se le va a hacer una operación a algo o va a actuar sobre algo. Claro, los operadores no son nuevos para ustedes, pero quizás no lo han llamado así. Pero, por ejemplo, cuando ustedes les pedían calcule la derivada de tal función, entonces, pues, la derivada es un operador. Solo que en este caso, para darle sentido a la operación que debía realizar, debía actuar sobre algo y le dan la función. Pero si yo solamente defino d de x, esto es un operador. O sea que es más formalismo que otra cosa. Se menciona en el video que como es un operador y está definido con componentes, entonces tiene características de un vector, pero no es un vector como tal, el operador. Es un vector hasta que actúa sobre algo. Si no ha actuado sobre algo, entonces no podemos llamarlo vector. Pero esas propiedades de comportamiento como vector me permiten decir sobre qué cosa va a actuar. Por ejemplo, ¿qué sucede si, vamos a colocarlo así, la pregunta 1 que les voy a hacer? ¿Tendrá sentido la operación de
el gradiente actuando sobre un vector. No respondan todavía porque les va a aparecer algo para responder para que me quede guardado. Es decir, ¿tendrá sentido la operación? Respondan a lo que les va a aparecer. ¿Tiene sentido? No sé si revisan el chat o les apareció algo ahí en la pantalla. Marquen. Esto no es que si se equivocaron van a perder puntos. Ustedes marquen una respuesta. Lo que quiero es que participen y ver cómo interpretaron. Participar me refiero a responder independientemente de si la respuesta que dan es correcta o incorrecta. Así me doy cuenta también si están... Víctor, no sé si le aparece el formulario ahí para que marque ahí, para que me quede registrado. Es que estoy haciendo un experimento. Para que me quede registrada la respuesta. Yo creo que sí, voy a revisar. En el chat, no sé si les apareció la... Listo. Ya. Bueno, hay 5. Y lo bueno es que esto me queda registrado. Me dijo quiénes votaron independientemente de si la respuesta estaba correcta o incorrecta. Entonces hay 2, 4, 6, 7. Y vamos a ver. Y votaron únicamente 5. Bueno. ¿A qué me refiero con que tiene sentido? Es decir, la operación se puede ver. Pensémoslo en términos generales, ¿no? Olvidémonos del operador. Si ustedes estarán de acuerdo que si ustedes tienen un vector A, ustedes lo pueden multiplicar por un escalar, ¿cierto? La multiplicación usual. Porque vean que no hay ningún tipo de operación marcada. Entonces es un vector multiplicado por el escalar. Bueno, la operación saben que si tengo un vector multiplicado por un escalar, saben que la operación es el escalar multiplica a cada componente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el operador, cuando yo tengo una función escalar, que no es un vector, es algo parecido, solo que aquí sería quizás ordenarlo diferente para entender que la operación es muy similar a la que se hace cuando multiplicamos un escalar por un vector. Solo que en este caso, lo que decimos es que derivaría con respecto de X, derivaría con respecto de Y y derivaría con respecto de Z. Entonces la operación tiene sentido. ¿Por qué? Porque es la misma operación o una operación análoga de un vector por un escalar. Luego, si yo quiero multiplicar dos vectores y yo solo lo pongo así, pues saben que si tengo una multiplicación, y no especifiqué qué tipo de multiplicación es, si yo no especifico qué tipo de multiplicación, esto no tiene sentido. Es decir, para que tenga sentido la multiplicación de dos vectores,
tengo que decir es un producto punto, es un producto cruz, o es alguna operación definida de varias maneras. Pero, por ejemplo, la situación, y va la siguiente pregunta, es ¿qué tipo de operaciones conocen ustedes con vectores? Saben que tenemos el producto punto. Hay una forma establecida para multiplicar esos vectores. También tienen el producto cruz. Y también, aunque quizás no es tan común, tienen el producto de Kronecker. No es algo que vaya a evaluar, solo lo menciono por cultura general. Lo que me refiero es que en cada uno de los casos ya hay una forma definida con sentido para saber cuál va a ser la operación que se van a realizar. Si no está especificada la operación, no tiene sentido, quizás mayormente, puesto que los vectores son matrices. Deberán recordar de su curso de cálculo, de álgebra lineal, que una matriz con una fila o una matriz con una columna es un vector. Entonces yo puedo verlo como matrices. Y si tienen una multiplicación, la operación que estamos hablando entonces es de la multiplicación de matrices, siendo ambas matrices con una sola fila o matrices con una columna, y estarán de acuerdo que en las matrices esta operación no tiene sentido. A menos que yo especifique, ¿no? Pero si no hay nada, se sobreentiende que es la forma de multiplicar matrices. Entonces quiere decir que cuando yo coloque el gradiente de un vector, es la misma idea, ¿no? De tener que pensar en una operación de multiplicación de dos vectores, lo cual no tiene sentido. Entonces la respuesta es no. Entonces quiere decir que cuando el operador gradiente actúa sobre algo, ese algo tiene que ser un escalar. Si ya quiero el operador divergencia, que es con un producto punto, o le podemos llamar gradiente punto, entonces si ya defino un producto punto, ya la operación va a tener sentido cuando ese algo sea un vector. O puedo definir también un producto cruz sobre algo, pero como es un producto cruz, entonces ese algo tiene que ser un vector. O nos vamos al caso del laplaciano. La pregunta para ustedes ahora es, en el caso del laplaciano, ¿el algo debe ser un escalar o debe ser un vector? Déjenme volver a hacer la pregunta. Voy a colocar pregunta 2. O sea, ese algo debe ser escalar, vector o cualquiera de las dos. Ya les aparece la encuesta. La pregunta entonces es, el laplaciano debe actuar sobre algo, pero ese algo tiene que ser escalar, debe ser vector o cualquiera de las dos. Para que puedan responderlo. Nuevamente, la participación es contar que están interactuando conmigo. No importa
en realidad si la respuesta que damos es correcta o incorrecta. Después se va a discutir si es correcta o incorrecta. Bueno, entonces hay 5 votos ya de los 8 estudiantes. Ah, no, ya hay menos, ya solo hay 6. Bueno, hay uno que no votó. Y eso, la ventaja es que el voto me queda registrado y ahí voy guardando si están participando o no. Ok, pensemos en qué es el laplaciano. El laplaciano se define como un producto punto de operadores. Recordemos, el nabla, el gradiente, perdón, el nabla, operador nabla, operador del. El gradiente es ya cuando actúa sobre algo, pero por sí solo es el operador. Entonces, el laplaciano se define como el producto punto del nabla con el nabla. Entonces, si hacemos el producto punto, lo que nos va a quedar entonces son las segundas derivadas. Un operador que contiene las segundas derivadas. Entonces, como es un operador escalar, porque vean que a diferencia del nabla, que el nabla lleva vectores unitarios, y eso es el operador vectorial, solo para decir que se comporta como vector, pero no es un vector como tal. Entonces, el laplaciano es un escalar. Por lo tanto, ustedes pueden tener algo escalar multiplicando una función escalar o algo escalar multiplicando un vector. En el caso de un vector, por ejemplo, si fuera A1 en X más A2 en Y más A3 en Z, en el caso de un vector quiere decir que vamos a calcular las 3 derivadas sobre la primera componente. Derivada de A1 con respecto de X, derivada de A2 con respecto a seguras derivadas, y aquí sería, perdón, Z. Luego va a actuar esto sobre la segunda componente, las 3 derivadas. Entonces, si hacemos la distributiva, lo que tendríamos entonces son 9 términos, porque cada una de las derivadas va a actuar sobre cada una de las componentes, entonces darían 9 términos. Por lo tanto, entonces, el laplaciano puede actuar sobre un vector y también sobre un escalar. ¿Preguntas hasta ahí? Es importante recordar que lo voy a trabajar así diferente, obligarlos a que vean los recursos para que después pueda hacer comentarios de situaciones que he observado que los estudiantes no asimilan bien, pero es importante que antes de cada videoconferencia hayan revisado los recursos hasta ese día. Si no, va a ser algo bastante monótono, pero que no solamente el conectarse a la videoconferencia va a contar como participación. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte creo que no, ingeniero. Creo que tengo que ir a repasar los contenidos para venir a preguntar el lunes. Recuerden que el lunes sería la clase 4, entonces sería recomendable, obligatorio más bien, el lunes haber visto hasta el video que dice clase 4. Lo voy haciendo así para que no traten de ir a la carrera y verlos todos. Igual se puede hacer y tienen habilitados varios ya, pero ir avanzando de acuerdo a cómo está etiquetados los recursos para que no vayan a sentir que es tanto contenido. Bueno, igual, en el transcurso de la noche va a estar el video disponible para que lo puedan ver los que no se conectaron.
Bueno, si no más preguntas, entonces vemos el día lunes. Que pasen, bueno, buenas noches ya porque ya son las 6. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Ok. Ok, ingeniero.